y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo no me pertenezco más, yo soy de Jesús. La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile presenta Cristo me conduce. Revestidos de Poder, La tristeza en mi corazón. un programa evangelístico, una voz para una sociedad quebrantada y necesitada. Revestidos de Poder. De inmediato quedan con ustedes los pastores anfitriones del programa de hoy. En nombre de Jesús. Si tú también estás perdido en la desilusión, Jesús puede brillar ahora en tu corazón. Muy buenas tardes. Ya estamos al aire con su programa Revestidos de Poder. Saludamos a nuestro obispo presidente Javier Vázquez Valencia, a todo el presbiterio mayor y al tribunal eclesiástico, y a todo el pastorado, cierto, de nuestro país, que a veces en lugares muy remotos, muy inhóspitos, muchas veces están llevando la palabra del Señor. Agradecemos a Dios por esa bondad, por esa misericordia que nos da de tener, cierto, iglesias establecidas a través de todo nuestro país. Agradecemos a Dios por ello, agradecemos por las almas que Dios nos está dando cada día en nuestras congregaciones, y la Iglesia Metodista Pentecostal en esta hora está presente, cierto, con su programa Revestidos de Poder. Saludamos a todos los pastores también que integran este grupo de trabajo, cierto, de su programa Revestidos de Poder. Vamos a ir a una alabanza para regresar con el tema de esta tarde. Pero si usted desea llamarnos, ya tenemos nuestras hermanas en los teléfonos. Llámenos por su petición de oración, por lo que usted desee que oremos por usted. Llámenos al 665-1018. 665-1018. Tenemos ahí 3 hermanas esperando por su llamado. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y cenaré con él, y él conmigo, y él conmigo, y cenaré con él, y cenaré con él, y él conmigo, y él conmigo.
Y al que venciere, le daré a que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos presentando Revestidos de Poder. Bien, que el Señor nos bendiga en esta hora. Vamos a saludar a nuestro pastor José Vega. Venimos del hospital, está hospitalizado. Estamos orando por él y yo ruego a todos mis hermanos que sigamos orando por él. Está muy delicado de salud, pero esperamos en el Señor que el Señor haga conforme a su voluntad. Siempre creo que nosotros debemos esperar en el Señor. Así que estamos esperando en el Señor para que Dios haga conforme a su voluntad con él. Oramos por él para que Dios sea poniendo la paz, la tranquilidad en su vida. Él está inquieto, nunca, ¿cierto? Un pastor quiere estar en un hospital, pero a veces Dios permite esas cosas y espero que Dios le dé paciencia, le dé tranquilidad, porque lo único que quiere es irse para la casa, pero lo importante es que Él se restablezca completamente para la gloria del Señor. Amén. Así que estaremos orando también después por nuestro pastor, para que Dios haga conforme a su voluntad. Y eso es el tema de hoy, ¿cierto? Amén. Confía en el Señor, no en tus propias fuerzas. Así es. Ese es el tema que vamos a tocar esta tarde. Y usted puede seguirnos llamando porque tenemos nuestras hermanas ahí en el teléfono, en el 665-1018. Para su pedido de oración, por lo que usted quiera que oremos, llámenos para que Dios en su misericordia esté orando, porque creemos que Dios lo hace. Vamos a orar al Señor. Hermano Rubén, vamos a la presencia del Señor. Amén. Amantísimo Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, por la honra que nos concede estar en este lugar, Señor. Y la verdad, Señor, que en esta hora queremos pedirte, Señor, en forma unida, Señor, que tú seas con nosotros en todo momento, Señor. En esta hora pedimos tu presencia en este lugar, Señor. Amén. Padre, sé hablando a través de nuestros labios, Señor, que todo lo que en esta tarde, por misericordia, vayamos a conversar, a tratar, Señor, sea todo dirigido a través de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Toca los corazones, Señor, que van a recibir tu palabra, consejos, Señor, quizás un testimonio, Señor, todo lo que tú a través de tu Espíritu quieras hablar, Señor, desde ya prepara los corazones, Señor, de las vidas que van a recibir. En esta noche en esta tarde, Señor, queremos contar con tu presencia, Señor, por misericordia. Todo te lo pedimos, Padre, a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, que el Señor nos bendiga.
Bien, vamos al tema de esta tarde. Confía en el Señor, no en tus propias fuerzas. La verdad es que Dios te imparte las fuerzas de Él en tu vida. Dice el Salmo 94, si no me equivoco, ¿cierto? Que nosotros necesitamos, y dice que Él nos daría la fuerza del búfalo. Amén. ¿Cierto? Necesitamos, ¿cierto?, la fuerza del búfalo para ir en contra de todo lo que está, ¿cierto?, pasando en esta hora, porque sabemos que todo lo que está pasando, ¿cierto?, debemos confiar en Dios. Todo esto es diabólico, ¿cierto? Todo lo diabólico está ocurriendo, pero nosotros tenemos que esperar en el Señor, porque Dios, ¿cierto?, nos impartirá de su fuerza. Así y dice que Él nos daría la fuerza del búfalo. Amén. ¿Cierto?, para poder luchar, para poder, Él nos da las armas del Espíritu, ¿cierto?, las arras del Espíritu, nos da, ¿cierto?, toda armadura de Dios, ¿cierto? Amén. Así que no es confiando, ¿cierto?, en nuestras fuerzas, sino confiando en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos dice Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Su fuerza. Confiar en Dios es difícil cuando todos los problemas están en contra nuestra, toda la situación económica, de salud, está en contra nuestra, pero es difícil para las personas que no conocen a Dios. Yo creo que el que conoce a Dios sabe en quién apoyarse, saben quiénes son es su apoyo, su roca, y Jesucristo es nuestro apoyo, Jesucristo es nuestra fortaleza, es la roca en donde debemos estar nosotros, donde debemos poner nuestros pies. Dice la palabra del Señor, no recuerdo la cita, pero que no debemos temer, dice la palabra, a nuestros enemigos, y porque Dios está con nosotros. Y la verdad que nuestros enemigos son muchos. A veces no tenemos enemigos físicos que vengan a luchar cuerpo a cuerpo con nosotros, pero sí tenemos problemas grandes en nuestra vida que queremos resolver, y nosotros tomamos nuestras fuerzas primero. Por nuestros propios medios tratamos de resolver este problema grande que se nos viene encima, que se presenta delante nuestro, pero no es con nuestras fuerzas, es con el Señor que podemos vencer. La verdad que yo pienso y creo, escuchando lo que dice mi hermano Luis, que muchas veces caemos en el error, como decía usted, de no mirar el blanco perfecto que es Jesucristo. La verdad que si miramos el blanco perfecto como el Señor nos mandó, quizás descansaríamos más rápido de lo que nosotros nos cuesta llevar una carga. Así es. Echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré, dice el Señor. Quizás eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros aprendamos a depender de Él. Y este es un tema que muchas veces lo hemos tratado en esta mesa. Así es. Que muchas veces lo hemos conversado. Aprender a depender de Dios. Quizás si nosotros como hombres aprendiéramos a depender de Dios, nuestra carga sería más ligera de llevar. Nuestro problema sería más ligero de resolver. Porque así nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestra convicción estaría puesta en Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un problema? Y ese problema es de sanidad. Tenemos un ser querido enfermo y no sana. Ahí los médicos desahucian a esa persona y está el problema. Pude vivir esa experiencia yo en mi padre. Supo que tenía cáncer, empezamos a orar, comencé a orar al Señor. Señor, haz tu voluntad, sánalo, Padre Santo, si es tu voluntad, o llévalo si es tu voluntad, Señor. Entonces él empezó a luchar con sus propias fuerzas. Y buscó por un otro lado un medio económico, vendió la casa, empezó a comprarse remedios, empezó a tratar de luchar contra esa enfermedad con el dinero, con sus propias fuerzas. Sin embargo, la voluntad de Dios era otra, era llevárselo, que partiera de esta tierra, pero sin embargo, mucha gente, y es normal que gastemos tanto dinero en sanar un familiar, pero a veces las personas que quedan vivas quedan en la ruina. Entonces, ¿a quién debemos confiar? ¿En quién debemos confiar? En el Señor. En el Señor solamente. Eso podríamos decir, como dice el Salmo 27:8, ¿no? ¿Cierto? Estos confían en carros, o sea, confían en otro tipo de cosas. Y aquellos en caballos, ¿cierto? Más nosotros, dice, más nosotros, del nombre del Señor, nuestro Dios, tendremos memoria. O sea, tener memoria en el momento, porque a veces en el momento difícil, claro, en el momento de la angustia, ¿cierto?
no confiamos en el Señor como deberíamos confiar, ¿cierto? El que confía en el Señor, ¿cierto? Siempre tendrá una respuesta de Dios. Así Eso es indudable, eso creo que la gente que nos está escuchando en esta tarde tiene que tenerlo muy claro. O sea, el que confía en el Señor siempre tendrá una respuesta de Dios, siempre. Dios nunca va a dejar de darle una respuesta al hombre o a la mujer que confía en Él. Por eso que no podemos tener, ¿cierto?, nuestra confianza. Muchos ponen la confianza en los médicos, ¿cierto? No, el médico lo va a hacer. No, aquí la confianza tiene que ser en el Señor. Eso es como decir, estos son, ¿cierto?, estos confían en carros y aquellos en caballos, ¿cierto? Mas yo confiaré siempre en el Señor. Amén, así es, Señor. Sí, porque aquí en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 4 y 5 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Eso es importante porque nuestra confianza siempre tiene que estar en el Señor. Como dice una alabanza, yo puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar, aunque el sol llegara a oscurecer. Mi confianza siempre va a estar en el Señor, aunque tengamos problemas, dificultades. Sabemos que el día de mañana vamos a ver el sol, y ese sol que nos alumbra el Señor por misericordia cada día en nuestras vidas. Claro. Porque el Señor nos dice, ¿sí? Es que debemos confiar en Él. Él nos dice, no es con tu fuerza, así es, no es con espada, no es con ejército, ¿cierto? Ni con tu fuerza, sino con mi espíritu, ¿cierto? O sea, así es. Directamente nos lleva a la parte espiritual, ¿cierto? Porque esto es espiritual. Entonces, el que confía en el Señor, ¿cierto? Se convierte en un hombre espiritual, porque está confiando en el Señor, en aquel que dice, pon en mí todas las cosas. Como dice la palabra, echa sobre mí tu carga que yo te la llevaré, ¿cierto? El que confía en sí mismo siempre cree que él puede cargar con todo, y no es así. Llega un momento en que nosotros tenemos que depender de Dios, y eso es lo que Dios quiere, y nosotros lo tenemos muy claro. Amén. Lo que Dios quiere es que nosotros dependamos 100% de Él. Amén. 100% de Él, en todo, en todo. Además que nos dice claramente la palabra, ¿cierto? Si yo estoy preocupado de la parte materia, si estoy preocupado de tener un auto, una casa, que no es malo, yo no digo que sea malo, pero primero hay que poner la confianza en el Señor. El Señor, ¿qué nos dice? ¿Cierto? Nos dice claramente a través de la palabra que ¿qué debemos hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás será añadido. O sea, si yo confío en Jehová, si yo confío en Dios, ¿cierto? Y estoy haciendo su voluntad, el Señor se autoimpuso una obligación de preocuparse de mis necesidades. Así es. En la cual Él no puede fallar. Él nunca falla, y nunca fallará, y nunca ha fallado. O sea, a veces nuestra poca confianza, ¿cierto? Que la ponemos, vuelvo a insistir con este salmo, ¿cierto? Estos confían en cada. O sea, eso quiere decir que cuando nosotros no recibimos, seguramente estamos confiando en otras cosas, ¿cierto? Y no en lo que el Señor puede hacer. La verdad que usted decía, mi pastor, que no es con espada, no es con ejército, más con mi Santo Espíritu, dijo el Señor. ¿Cierto? Con el Espíritu del Señor podemos vencer los problemas. Sí, con el Señor podemos vencer las grandes adversidades que se nos presentan a nosotros. ¿Pero por qué con el Espíritu? Porque Dios es Espíritu. Y Dios necesita adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice que nosotros debemos vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Por lo tanto, para poder superar los problemas grandes, hay que vivir en grande. Y hay que vivir viviendo en la voluntad del Señor, y vivir en la voluntad del Señor es vivir en el Espíritu, vivir en una vida de oración, una vida de hacer mi palabra, dice. El que me ama, mi palabra hace, mi palabra pone por obra, esa practica. Y vivir en el Espíritu es difícil. Poder vencer un problema, los grandes hombres de la palabra del Señor, el mismo David, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Puso a Dios por delante. Y nosotros debemos poner a Dios por delante en todos nuestros problemas, en todas nuestras aflicciones. Siempre debe estar Dios primeramente, Dios. Porque dijo en Zacarías, me parece, Zacarías 4:6, me parece que dice, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi santo, sino con el Espíritu. Entonces es ahí donde nos complicamos muchas veces, que queremos hacerlo con nuestra fuerza, queremos hacerlo con nuestra capacidad humana, pero es el Espíritu Santo el que debe predominar en un hijo del Señor.
En Samuel está claramente establecido, o sea, nadie será fuerte por su propia fuerza. Así es. Nadie. Por eso es que nosotros hoy en día, para luchar espiritualmente, necesitamos la fuerza del búfalo. Así es. Eso es lo que Dios, ¿cierto?, nos ha hablado claramente. Necesitamos la fuerza del búfalo y Él nos la daría. Y hoy necesitamos, o sea, para ir contra lo que está ocurriendo hoy en día, ¿cierto? Tenemos que tener fuerzas espirituales, fuerzas que Dios nos ha prometido a nosotros, a sus hijos, ¿cierto? Porque no sacamos nada con edificar. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Porque el que tiene que edificar la casa con la fuerza de Dios. Así es. Con la fuerza de Dios. La verdad que aquí quiero tomar un poco en parte lo que dice el hermano Luis. Para alcanzar la fuerza del Espíritu tiene que haber oración. Así es. Y para alcanzar la fuerza del búfalo tiene que haber oración. O sea, en esto Dios nos demanda también a nosotros de orar, clamarle a Él, buscarlo a Él. ¿Qué es lo que ha demandado a nosotros como iglesia, como pueblo? Buscar su rostro como nunca antes. Y quizás ahí está la clave de todo. Buscar el rostro de Dios como nunca antes para poder adquirir mayor gracia, mayor sabiduría, para poder adquirir mayor fuerza de parte de Dios. Porque Dios día a día nos está entregando fuerza. Así es. Día a día el Señor nos da unción fresca. Día a día el Señor nos da la fuerza del búfalo. Pero quizás a nosotros, como cuando viene la aflicción, cuando está el problema, está la angustia, nosotros nos cuesta abrir nuestros ojos, tener discernimiento y la claridad y depender de Dios. Así, por eso es que es importante que siempre nuestra confianza como hijos de Dios, estar siempre en el Señor, porque Él así nos ha prometido a nosotros, que Él nunca nos va a dejar, que Él siempre nos va a apoyar, Él nos va a estar respaldándolo donde vayamos, porque sabemos que hoy en día la juventud está trabajando fuertemente en los hogares y esa confianza nosotros la hemos puesto en Dios. Eso no lo elegimos nosotros para ir a trabajar, nosotros no lo escogimos nosotros mismos, sino que Dios nos escogió a nosotros para ir a trabajar, y eso solamente se consigue confiando en el Señor, porque por nuestros propios medios no podríamos. Y aquí tengo un versículo en Isaías 26:4 que dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La verdad que decía el hermano Rubén que nosotros debemos orar, pero hay gente que ora, gente que clama a Dios, gente que ayuna, gente que lee la palabra del Señor y no recibe respuesta. Y yo he pensado de esta forma, en mi forma de pensar esto, que creo que Dios ahí nos está demandando y nos está formando la paciencia, la fe. Porque muchas veces nosotros somos gente de oración, pero no tenemos paciencia. Queremos las cosas al tiro, queremos que el problema se solucione ya, ahora. Y no es cuando nosotros queremos, No, Señor. es cuando Dios quiere. Amén. Es el tiempo de Dios y no el tiempo de nosotros. Nosotros lo que debemos hacer, y no por un bien para Dios, sino por el bien nuestro, es orar a Dios, es clamar a Dios. Nosotros tenemos que confiar en Dios, ¿cierto? Así El es. caballo, dice los proverbios, son Bueno, fuertes, don ¿cierto? Elka. Pero dice, el caballo se alista para la batalla. O sea, nosotros tenemos que alistar el caballo para la batalla. Pero el que da la victoria es Dios. Es Dios. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? Eso es lo que Así debemos es. hacer, si no nos podemos escapar. Así es. ¿Cierto? Por eso usted que nos está escuchando en esta tarde, si pone su confianza en el hombre lo va a defraudar. Así es. Los amigos nos defraudan. Todo el mundo nos defrauda. Porque además, contarle un secreto a un amigo, ¿cierto? En confianza, eso va a salir a la luz. Porque es bíblico, está en la Biblia, ¿cierto? No hay nada oculto que no haya salir a la luz, ¿cierto? Por eso que lo mejor que debemos hacer, usted amigo que nos está escuchando, hermano que nos está escuchando, es poner toda su confianza en el Señor. Confiar en Él, no confíe en su propia fuerza, porque confiar en nuestra fuerza es debilidad. Así es. Y siempre vamos a ser débiles, siempre vamos a ser flacos en eso, ¿cierto? Porque dice, el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Así El es. poder de Dios debe manifestarse en nosotros. Si eso es lo que nos falta, a lo mejor dice usted o yo decimos no tengo fuerza, no tengo ánimo de seguir. No, es que nosotros hemos dejado de buscar a Dios, de buscar el rostro del Señor, ¿cierto? Para que el poder de Dios se manifieste en nuestra debilidad. Eso es lo que tiene que ocurrir en nosotros, Así que el es. poder de Dios se manifieste en nuestra debilidad. Usted está débil, usted está afligido, está angustiado. Bueno, ponga su confianza en Dios, ¿cierto? Confíe en el Señor y Él hará, dice. Así es. Pastor, cuando escuchaba a mi hermano Luis, se me venía una pregunta a la mente.
muchas personas quizás oran, claman, pero quizás muchos no oran, y digo, quizás no oramos, me incluyo muchas veces porque hemos caído, pero quizás no oramos creyendo. Porque yo pienso que este tema abarca para muchas cosas más, para muchos, y la verdad es que muchas veces oramos, pero no oramos creyendo, no oramos teniendo la convicción en Dios. Y creo que quizás humanamente hemos caído muchas veces, quizás de una u otra forma hemos caído en este error, que no lo hemos creído a Dios, hemos orado quizás por una vana costumbre, por una vida rutinaria, pero no hemos orado con la convicción de que Dios lo va a hacer. Así es. Es una opinión personal. Necesitamos que el poder de Dios sea en nosotros, ¿cierto? Sea en nosotros. Entonces, Isaías lo dijo en el 40:29, ¿cierto? Él da vigor al cansado. ¿Estamos cansados? Bueno, confiemos en el Señor y busquemos en Él, que Él nos va a dar vigor. Él multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna, inclusive. Si usted no tiene ninguna fuerza, bueno, confía en el Señor, confía en Jehová, ¿cierto? Y Él hará, ¿cierto? Cuando somos débiles es cuando somos fuertes, ¿cierto? Porque nos agarramos de quien tenemos que agarrarnos, del Señor. Y no hay nada más. Yo doy gracias al Señor porque la verdad que tengo en este momento un desafío delante del Señor, y estoy orando al Señor, estoy confiando en el Señor. Creo que si Él lo da, Él lo va a dar. Si Él no lo quiere dar, y no lo va a dar. Y muchos hermanos ya están en este dilema. Hay muchos hermanos que le piden algo al Señor y eso no llega, y a veces no es algo material, es algo espiritual y no llega. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Qué es lo que Dios está demandando de mí? Tenemos un problema por delante, un desafío por delante, pero no lo podemos saltar. Y es ahí donde nosotros debemos orar y orar a Dios, pero con gemidos, orar a Dios con lágrimas, orar a Dios con una entrega, de rasgar, como dice Joel, rasgar nuestros corazones. O sea, ya deja de ser una oración de palabras, deja de ser una oración de labios solamente. Ahí pasa a ser algo profundo, algo como oraba la mujer, con amargura. O sea, la sensibilidad de Dios. Justamente, Dios nos está pidiendo una entrega total. Porque muchas veces oramos y decimos, Señor, yo no quiero que pase esto de mí. Dios mío, yo no quiero que pase esto de mí. Yo no quiero que esta copa pase por mí, Señor. Yo no quiero que esta copa pase por mí. Y nos olvidamos de lo que dijo Jesucristo en la oración. Pero se haga tu voluntad. E imponemos en la oración que Dios haga algo. Que Dios saque ese problema, lo imponemos a Dios. Y no puede ser, nosotros debemos decir, Señor, se haga tu voluntad. Una oración que somete, que nos dejamos sometidos delante de la presencia del Señor. Más bien yo creo que tiene que pedir fuerzas para poder pasar el momento. Para pasar el momento. Y Dios le dará fuerzas. Perdón, ¿sabes lo que pasa? Que este es un tema que conversamos el otro día los dos. Yo creo que muchas veces tenemos miedo. No confiamos en el Señor, eso es lo claro. No está nuestra convicción clara en Dios. Porque si tuviera nuestra convicción no vendría el temor a nosotros. Pero muchas veces quizás tenemos miedo de pasar la copa. Así es. Tenemos miedo. Y quizás, y Dios, yo creo que en este momento es válido descubrir esto, ¿no? Descubrirlo. Porque muchas veces quizás, si nuestra convicción fuera clara en Dios, no entraría el temor en nuestras vidas, sino que pasaríamos. ¿Por qué? Porque el que va adelante y va atrás nuestro, claro, ya ha dado la victoria. Claro, y por eso Jesucristo sabía lo que le esperaba, sabía de qué se trataba esa copa. Y muchas veces nosotros sabemos que Dios está demandando más de nosotros y eso nos va a acarrear dolor, nos va a acarrear sufrimiento. Y a eso es lo que tenemos miedo. Pero no nos olvidemos que Jesucristo sabía el dolor que venía, pero sabía la victoria grande que venía después. Entonces nosotros metámonos ahí, metámonos al sufrimiento y Dios nos va a dar una victoria mucho más grande. Es como quien dice, estamos entre la espada y la pared. Exactamente. Está el temor de que vamos a sufrir y está el temor que Dios le demanda a uno. Así es. Aquí tengo en el Salmo 91:2, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La verdad que debemos confiar en el Señor, ¿no? Porque dice ninguno, 2 de Timoteo 4:16, dice: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Si usted no tiene fuerza, no tiene nada más que recurrir al Señor. Él se las dará, Él se las dará. Confíe en el Señor. Eso es todo, depende de la confianza
cierto, que tengamos en Él. Aunque ninguno esté a nuestro lado, mas Él nunca nos va a desamparar, nunca. Él siempre estará con nosotros. Como ha estado hasta ahora, siempre Él será con cada uno de nosotros. Amén. Ninguno estuvo a mi lado. Y eso es algo duro de vivir cuando creemos que nadie está a nuestro lado. Así es. Durísimo, durísimo. Pero cuando confiamos en Dios, sabemos que Él nunca nos va a desamparar. Siempre Él estará con nosotros. Dice, como tus días serán tus fuerzas. No os afanéis por el día de mañana, basta cada día con su propio afán. Muchas veces nosotros necesitamos fuerza porque andamos muy apurados en el tiempo. Ya estamos viviendo 10 días más, cuando nosotros debemos vivir, ¿cierto?, nuestro propio afán en el día que corresponda, ¿cierto? Eso es confiar en el Señor. Cuando nosotros andamos adelantándonos en el tiempo para solucionar este problema, para esto, para lo otro, aquí y allá, ¿cierto?, es que desconfiamos de Dios. Creo que nosotros debemos confiar en el Señor siempre, ¿cierto? Y Él siempre será con nosotros, Él nunca nos va a dejar, nunca Él nos va a desamparar. La verdad que Él está presto para oír su clamor. Y cuando usted no tenga fuerza, cuando usted ya no tenga ánimo, ¿cierto?, el poder de Dios se va a perfeccionar en usted. Así lo dice la palabra del Señor. Mi poder se por el poder de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Para tener fuerzas, para tener ánimo, para tener aliento, tenemos que tener las fuerzas de Dios. Así es. La verdad que es un tema que nos deja así como con hambre, justamente porque saber que solamente en Dios y fe en Dios, confiar en Dios, pedir creyendo, confiando en Dios, esperando el tiempo de Dios, diciéndole al Señor en nuestras oraciones, preséntele al Señor en esta misma hora, dígale: Señor, mira, tú conoces mi problema, pero se haga tu voluntad, Señor. Yo quiero vivir en tu voluntad, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Y eso es lo que nos falta. Nos falta dejarnos domar. Aunque suene como si fuéramos animales, pero lamentablemente es así. Esclavos. Somos esclavos de Cristo. Pablo dijo, le decía a Filemón, le decía: yo ya soy viejo y esclavo de Jesucristo, dijo. Esclavo, prisionero de Jesucristo, le dijo, prisionero de Jesucristo. Entonces, digámosle al Señor: Señor, yo quiero ser tu prisionero. Yo quiero que tú seas, Señor, el que gobierne mi vida. Mira, no importa los problemas que yo tenga, no importa la dificultad que yo tenga, pero Dios mío, yo quiero vivir contigo, porque sé que después de todo este sufrimiento me espera algo grande y maravilloso. Amén. Segunda de Corintios, ¿sí? No, la verdad que quería recalcar lo que se me venía a la mente, la palabra del domingo. Cuando el Señor nos hablaba, decía que llegará el momento en que miraremos para atrás y que el dolor, la angustia, quizá el sufrimiento, las lágrimas, no será nada comparado con el momento en que vamos a estar viviendo. Y Momento eso, de gloria. Sí. el mañana glorioso. Bueno, dice Corintios 1:8, 2 Corintios 1:8-9, fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Sí, usted puede que esté sin fuerza, puede ser abrumado en sobremanera y estar sin fuerza, pero no confíe en usted mismo. Haga lo que la palabra de Dios dice, pero no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. Creo que ahí está la clave de todo. Así es. Confiar en Dios por sobre todas las cosas. Amén. Así que le invitamos a usted, amigo, a confiar en el Señor, a confiar siempre en que el Señor va a obrar, ¿cierto?, misericordia, va a ser con usted, con su familia, solamente que nosotros pongamos toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, ¿cierto? No confíe en su propia fuerza, porque no es con su fuerza, sino que es con el Espíritu del Señor. Que el Señor le bendiga en esta hora y vamos a un tema musical y volvemos para seguir compartiendo esta bendición. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vicente, no dará tu piel resbaladero, ni sedor. He aquí no se adormecerá y dormirá el que guarda Israel. Oh, Jehová es tu el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No, porque Jehová, Él te guardará de todo mal. Él guardará desde ahora para siempre. Amén. Oh, amén. Bien, que el Señor nos bendiga. Agradecemos a Dios por este tema de esta tarde. La verdad que el tiempo se nos va. Quisiéramos haber sido más extenso en esto, pero bueno, siempre el tiempo es nuestro enemigo. Bien, escúchenme por favor, todos mis hermanos metodistas pentecostales, queremos dejar muy claro una situación. Nosotros, como Iglesia Metodista Pentecostal y como pastores del programa Revestidos de Poder, estamos muy claro en lo que estamos haciendo. Nosotros estamos participando de la oración por Chile, que es todos los días de esta semana de 11 a 12 de la noche, donde todas las radios, creo que ya hay más de 50 radios, alrededor de 50 radios de comunales como Corporación, también Armonía, ¿cierto?, que son las más importantes. Estamos esta noche de 11 a 12 de la noche orando en la radio, ¿cierto?, a través de todo el país. Pero esto no quiere decir que nosotros estamos también compartiendo la marcha. Yo quiero dejar muy claro eso. Nosotros no estamos compartiendo la marcha del día viernes porque no estamos de acuerdo con andar marchando por esta situación. Por lo tanto, nosotros estamos comprometidos solamente con la oración que se está realizando todos los días de esta semana, de lunes a viernes, de 11 a 12 de la noche. Y esta noche estaremos con nuestro pastor Roberto López en la radio, ¿cierto?, llevando, como estamos comprometidos, llevando la oración desde los estudios de la radio Armonía.
Así que hermanos metodistas pentecostales nos han involucrado en la campaña, no sé cómo le están llamando, pero a esa marcha que van a hacer el día viernes, que nosotros no estamos participando como Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Eso lo quiero dejar muy claro, porque hemos tenido algunos llamados y algunas dudas, ¿cierto?, sobre esto. Nosotros, como Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, no estamos participando de la marcha que se va a hacer el día viernes, solamente estamos comprometidos con la oración por nuestro país, por nuestro Chile, a quien amamos tanto, y en esta noche les insto a que estemos sintonizando la radio de 11 a 12 de la noche, apagando los televisores y escuchando la oración que por misericordia estaremos llevando desde, para todas las radios de Chile. Y para todo Chile estamos dirigiendo la oración esta noche con la ayuda del Señor. Que el Señor les bendiga y espero que esto haya quedado muy claro en esta tarde. Síganos llamando al 665-1018, tenemos todas las hermanas ahí escuchando, ¿cierto?, su llamado, su petición de oración al 665-1018. Llámenos para orar por usted. Bien, vamos a la palabra del Señor y que el Señor bendiga a nuestro hermano Rubén Arranea. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, estamos de vuelta. Vamos a dar lectura a la palabra, unos versículos de la palabra del Señor. La palabra está en el libro de San Lucas, capítulo 6, dice así, del versículo 46 en adelante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hasta aquí la palabra del Señor. Amado Dios, en esta hora te pedimos, Señor, que tú seas hablando en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú unjas mi mente, unjas mis labios, Señor, y que lo que a ti te plazca en esta noche hablar, esta tarde hablar por misericordia, Señor, sea tocando los corazones, Señor, sea tocando las vidas, Señor, sea impactando, Dios amado, sea obrando piedad y sea obrando misericordia, Señor. En esta hora, Señor, estoy en tus manos, Señor, haz como tú quieras, Señor, haz como a ti te plazca, Padre, en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, hace un momento atrás tocábamos el tema, el poder de Dios, el depender de Dios. Y la verdad, como la palabra del Señor nos muestra esta tarde a través de estos versículos, quizás cuando el río llega con ímpetu a nuestro hogar, estamos hablando de nuestra casa espiritual, cuando llega con ímpetu a nuestras vidas, quizás cuando las olas azotan nuestro corazón, el hombre que no tiene fundamentado su fundamento en Cristo, el hombre que no está fundamentado en la palabra del Señor, quizás viene la ola y lo destruye. Pero hoy el Señor, a través de estos versículos, como nos hablábamos un momento atrás con nuestro pastor, nuestro hermano Luis, quizás si nuestra convicción, nuestra seguridad estuviera puesta en el Señor, si nuestra convicción está puesta en mirando el blanco perfecto que es Cristo, nada nos puede derrotar, porque estaríamos sobre la roca que es Cristo. Y es a lo que en esta tarde el Señor nos hablaba. Es a lo que en esta tarde el Señor, a través de su amor, a través de su misericordia, nos quiere recordar. Quizás el problema que por años llevas, quizás que por tiempo te tiene afligido, quizás que por tiempo ha causado dolor a tu vida. Déjame decirte que, como decíamos, tratábamos el mismo tema, quizás Dios quiere probar tu paciencia.
Dios quiere a través de esa paciencia que pueda producirse la esperanza en tu vida. Quizás a través de esa esperanza se pueda producir la fe, tener la convicción. Llegó un momento, dice la palabra del Señor, que Jesucristo bebió la copa amarga. Quizás era un momento doloroso para su vida, porque sabía que a través de esa copa bebía el pecado de nosotros, tenía que beber todo lo que él tenía que ser traspasado, tener que ser burlado, azotado. Era un momento amargo, era un momento crucial, era su Getsemaní. Quizás mucho tiempo hemos tenido que vivir nuestro propio Getsemaní, quizás hemos tenido que estar en nuestro propio huerto, quizás con lágrimas muchas veces no hemos querido beber la copa, y quizás ahí hay un punto importante para nuestras vidas, el beber la copa, el negarnos a nosotros mismos. Lo decíamos hace un minuto atrás, una conversación, quizás viene el temor a nuestras vidas. Quizás hay temor, Satanás se encarga de causar temor a nosotros, se encarga de que nosotros temamos, se encarga de que meternos miedo. ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, te va a ir mal, mira, te va a producir esto. Pero el Señor, Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Jesucristo. Hoy en esta tarde Jesucristo quiere que nosotros seamos imitadores de Él, que nosotros podamos vivir, que nosotros podamos aprender a depender de Dios. Déjame decirte que Dios maneja todas las cosas. Quizás como experiencia personal he podido entender que Dios maneja la vida, que Dios maneja mi vida, Dios quiere manejar tu vida. Dios maneja todo momento y Dios siempre nos mantiene en luz, Dios siempre nos mantiene en claridad. Quizás por años he escuchado esta frase, la fuerza del búfalo, pero es que quizás nunca la hemos meditado, nunca nos hemos detenido a meditarla. ¿Qué son las fuerzas del búfalo? Fortaleza espiritual. Dios nos quiere conceder fortaleza, que en el momento quizás de mayor aflicción, en el momento en que quizás te sientas más angustiado, en el momento en que quizás haya más dolor en nuestras vidas, en el momento en que quizás todo se vea cerrado, todo se vea nublado, en que quizás nos miremos 5 metros más allá de nuestros ojos carnales, déjame decirte que al doblar nuestra rodilla, Dios abrirá nuestros ojos espirituales y nos hará mirar mucho más allá, abrirá nuestro campo espiritual. Como decía mi pastor hace un momento atrás, ya no viviremos el día de mañana, ni miraremos 10 días más allá, sino que aprenderemos a depender de Dios, de lo que Dios quiere darnos a nuestra vida. El hombre no puede añadir un codo a su estatura si no viene de parte de Dios. Quizás afanarse en lo material, afanarse yo quiero esto, o afanarse en lo material sin alcanzar lo espiritual primeramente, no le agrada a Dios. Es una realidad que nosotros como cristianos, como hombres de Dios, como hombres que queremos alcanzar mayor gracia de Dios, hemos podido entender y comprender a través del Señor. Dios te ha prometido algo, Dios te ha prometido muchas cosas, Dios me ha prometido muchas cosas, y de todas, como dice el libro de Crónicas, aquel que lo ha prometido no lo cumplirá, lo cumplirá en el momento de Dios. Déjame decirte que en esta tarde te presento al mejor arquitecto de nuestras propias vidas, al mejor ingeniero, que se llama Jesucristo. Él quiere que tú aprendas a depender de Él. Él quiere que yo aprenda a depender de Él 100%. Aún quizás cuando hay angustia, hay aflicción, cuando quizás el problema se hace más ahondo, ahí está el Señor. Cuando quizás te sientas solo, ahí está el Señor. Cuando quizás las lágrimas corren por tus mejillas, ahí está el Señor. Cuando quizás muchas veces se te desgarra el corazón, ahí está el Señor. El Señor siempre está. Él va adelante detrás nuestro. Y se me viene a mi mente una palabra que siempre en un momento de aflicción, quizás en un momento de lucha espiritual, se viene a mi memoria. Es la del momento en cuando estaba el profeta con su ayudante. Y el ayudante vio a los soldados sirios que venían y le dijo, mira a todos los que vienen contra nosotros. Pero más el profeta, el varón de Dios, le dijo, si Jehová abriera tus ojos en este momento podrías ver que los que están contigo son mucho más que los que vienen contra ti. Es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Que aun cuando muchas veces pensamos que vienen muchos contra nosotros, es que quizás el problema son muchos, es que quizás se acumulan los problemas, pero déjame decirte que los que están alrededor nuestro son mucho más que los que vienen contra nosotros. Y ese es un motivo de bendición, que en esta tarde podamos entender que nuestro fundamento debe estar puesta en la roca que es Jesucristo. Ese es nuestro único fundamento para nuestras vidas. Y por eso alabo a Dios, por eso agradezco a Dios la honra que me concede esta tarde de poder hablar un minuto de su palabra. Para Él tributo toda honra y toda gloria. Vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra. Sí, pero antes de orar vamos a oír también las peticiones de oración que tenemos en esta tarde. Hermana Lisette.
En esta tarde nos llamó la hermana Tina Augusto y pide la oración por su hijo Iván Villesca, que está en exámenes. La familia, también la oración por la familia Espinosa López por protección, por la señora Irma por salud. Nos llamó Patricio Sandoval por solución de problemas y para que oráramos por la familia Sandoval Oliver y Sandoval Ojeda, protección de Dios, y por Miguel Cajas, por José Lagos, que está enfermo, que es de Melipilla, por Aarón Galdames, que está en exámenes en la universidad, y por la familia Tombolini Reyes, para que puedan vender la casa. Ellos son de Los Ángeles del Sur. Amén. La hermana María pide la oración por una petición que ella tiene para que el Señor le responda. Amén. El hermano Gabriel Olave pide la oración para que el Señor le dé el subsidio habitacional. El hermano Mario Vargas, de la clase Villa O'Higgins, le manda un saludo al grupo que está trabajando. La hermana Irma Cifuentes es una hermana que es no vidente, pero agradece a Dios por la vida y por todo lo que Él le da. Y se pide la oración por Manuel Olave por liberación de alcoholismo. Amén. Bien, que el Señor nos bendiga. Hermano Luis, vamos a orar por las peticiones de oración y por la palabra del Señor de esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, a usted por esta maravillosa bendición, Dios mío. Porque sabemos que estas oraciones, Señor, estas peticiones de oración han llegado ante su presencia. Amén. Dios mío, gracias porque tú estás respondiendo esas peticiones, Amén. Señor, y responderás las que sean al tiempo tuyo, Señor. Amén. Al tiempo que tú consideres, Señor, serán respondidas. Así es, Gracias, Señor. Padre Santo, y porque sé que muchos han sido sanados espiritualmente, Señor, Amén. a través de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, que el Señor nos bendiga en esta hora. Hermano, va a enviar un saludo, hermano. Amén. Quiero mandar un saludo a mi esposa Gloria del Pilar, que ya estamos en aniversario de matrimonio. Recibir, Gloria a Dios. decirle que la amo mucho en el Estamos Señor. invitados a la fiesta. Amén, amén. Que la amo mucho en el Señor y que cada día nos queda poco para llegar a la meta. Estamos invitados a la fiesta entonces. Muchos saludos. Un aplauso ahí. Gracias, muchos hermano. saludos para este matrimonio, ¿cierto? Que Dios le siga bendiciendo. Amén. Bien, el Señor nos bendiga en esta hora, el Señor sea con nosotros. Voy a contestar algunos llamados telefónicos que tuvimos, ¿cierto? ¿Por qué no estamos en la marcha? La Iglesia Metodista Pentecostal simplemente la han involucrado en esta marcha y no es así. Nosotros no estamos en ella porque la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por eso que nosotros queremos tomar toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es esa? Estamos orando, estamos ayunando, estamos buscando el rostro de Dios de madrugada, a toda hora estamos clamando, pidiendo a Dios misericordia para que Él, ¿cierto?, nos dé la fortaleza, y esa armadura de Dios queremos ponerla, y la única forma de ponérsela es a través de la oración. Por lo tanto, queremos invitarle para esta noche a todos los hermanos, aquí estamos todos unidos en esto, todos unidos, para orar por nuestro país, para orar para que Dios, ¿cierto?, haga misericordia con nuestro país, ¿cierto?, y abra las puertas de trabajo, abra, ¿cierto?, de todo tipo de puertas para bendición de este pueblo. Así que le invitamos para esta noche de 11 a 12 de la noche, todos juntos, todo el país, todo Chile juntos, para clamar por nuestro país. Agradecemos a Dios por esta bondad y esta misericordia y por este su programa Revestidos de Poder. Le decimos que el Señor les bendiga. La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile presentó Yo no me pertenezco más. Revestidos de Poder. Le invitamos a sintonizar este programa de lunes a viernes en este mismo horario y radioemisora. Por su atención, gracias. Dios les bendiga.